países alrededor, y hay una... En 2021, que es la imagen que sigue a continuación, la puerta de la casa está abierta de par en par, las ventanas están abiertas de par en par, la persona está en una tumbona leyendo periódico con una lata al lado de una bebida y está rodeado no de una, de muchas imágenes de virus. Y en el periódico se lee 250,000 muertos. ¿Qué escribí yo ese día? Esta caricatura de Bruno Lanza describe muy bien la realidad de lo que vivimos 21 meses después de comenzada la pandemia. En la mayoría, hoy lo que hay es costumbre, nos habituamos a convivir con el virus sin tanta paranoia. Sin embargo, es un crudo llamado a la reflexión. En el periódico de la persona de la caricatura se lee 250,000 muertos. En el mundo son más de 5 millones ya. No es momento para relajarse, como la persona en la tumbona. Es momento de llevar al límite máximo las medidas de protección personales y familiares sin dejar de vivir. Y ya lo han hecho y lo han dicho los especialistas, podríamos hablar de 2 años más con el virus circulando y que probablemente se convierta en una enfermedad como gripe estacional. Hoy más que antes, aunque aburra, distancia, lavado y tapabocas. ¿Recuerda los primeros meses de encierro? Yo sí, claramente, escribía yo. Ahora, ¿por qué lo comento? Por la enorme cantidad de reacciones que hubo y es de las que quiero hablar con nuestro invitado, es el doctor Julio Castro, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Red de Médicos por la Salud. Julio Castro nos acompaña. Julio, buen día. Buenos días, Román. Saludos a tu gente que te oye a esta hora de la mañana y a tu equipo de producción. ¿Logró ver, doctor Castro, esa caricatura a la que hice referencia? No lo he visto, no lo he visto. Pero llama mucho la atención los resultados de los comentarios, quiero decir. A ver, por ejemplo, dice una persona, lo importante es comer saludable, hacer ejercicio y tener limpia tu conciencia, así eres invencible. Yo quiero que vaya comentando, doctor Castro, algunos de estos, porque pues, hay certezas, pero hay mitos en parte de lo que voy a leer y me parece muy oportuno. ¿Qué crees? Fíjate, ciertamente tener una vida sana y estructurada y, digamos, ajustada a los cánones que conocíamos de antes ayuda, pero lamentablemente no es suficiente para combatir el virus. Conocemos la forma como se transmite el virus y hay que seguir insistiendo en esas medidas de protección de la, de la parte respiratoria, porque ya tenemos alguna certeza. ¿Cuáles son las certezas? La enfermedad no hay inmunidad de por vida, no hay inmunidad definitiva, a diferencia de virus respiratorios como sarampión, por ejemplo, y ya sabemos hoy en día que las vacunas, a pesar de que protegen contra muerte y enfermedad severa, a medida que va pasando el tiempo, la inmunidad productora de esas vacunas va decayendo y por eso necesitamos booster de vacunas en algunos grupos. Entonces, no, hay que hacer medidas extra, hay que seguir. Fíjese, una persona que se llama José dice, buen negocio para las farmacéuticas que cada año van a sacar un refuerzo para la vacuna obligatorio. Creo que se ha congelado la imagen, ¿eh? La imagen no, la transmisión completa. Le veo congelado al doctor. No, ahí lo tengo de vuelta. Doctor Castro, le decía que en ese sentido, el último comentario, alguien escribe, buen negocio para las farmacéuticas que cada año van a sacar un refuerzo para la vacuna que sea obligatorio. Fíjate, creo que más allá de que sea un negocio para la farmacéutica, hay algo importantísimo que hay que recalcar, que esta mañana hay una noticia. Tanto Merck Sharp & Dohme como Pfizer, como la mayoría de las productores de vacunas, han liberado las patentes de los desarrollos para que sean de mayor acceso a la humanidad. Eso nunca lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Creo que es algo que hemos pasado soslayado. Estas industrias que su principal foco es producir beneficio económico a través de la industria farmacéutica, ponen de un lado eso en función del tema de la humanidad y entregan la patente para que sea producida en muchísimas partes y sea mucho más accesible y más barato, sin lugar a ninguna duda. Y creo que eso es un avance muy importante y da cuenta de cuán importante es esto para el mundo. No creo que sea un tema económico exclusivamente de la farmacéutica. Eso es lo que escribe Johnny. Dice, COVID-19 nunca se va a ir, Román. En realidad viviremos lo que resta de nuestras vidas con él y así nuestros hijos. El detalle, el más que considero yo, es que ya vivimos con él y está terminando por ser no tan agresivo. Solo 5 millones de muertes en 21 meses. Eso supera con mucho, perdón, es superado con mucho las muertes por otras causas que también son tratables, dice Johnny. Creo que Johnny tiene que revisar las estadísticas del mundo. No hay ninguna enfermedad prevenible con vacuna que produzca 5 millones de muertos en un año. Eso no existe. O sea,
hoy en este momento, la enfermedad por COVID es la segunda causa de muerte en Norteamérica después de los infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, yo le recomiendo a la gente que no está asociada al mundo de las enfermedades infecciosas, la epidemiología y la medicina, que no repita cosas que necesariamente oyó o vio en un Twitter. Aquí esto es un tema que tiene componentes técnicos, entonces dejemos a los técnicos que digan las cosas técnicas y no tratemos de minimizar las cosas. Es verdad que son 6 millones de muertos, eso no hay ninguna duda de eso, pero son 6 millones de personas que si hubiéramos tenido vacunas desde el principio, probablemente hubieran sido 200,000. Y esa diferencia el cual hoy No, doctor Castro, esa última reflexión se nos perdió lamentablemente por la conexión. Lo último que dijo, por favor. Que probablemente si hubiéramos tenido las vacunas del principio, a lo mejor la cantidad de muertos hubieran sido el 90% menos de las que son de los 6 millones, hubieran sido quizá 600,000. Todos esos muertos imputables que hubieran sido prevenidos por vacuna, es inaceptable en este momento que teniendo vacunas no lo utilicemos. Entonces, creo que tenemos que entender que la tecnología y la ciencia avanza, rendirnos a pensar que vamos a tener el resto del virus por siempre no tiene sentido científico. Es como pensar que vamos a tener viruela toda la vida o sarampión. Hemos controlado la viruela, o sea, hemos desaparecido la viruela de la faz de la tierra, hemos controlado el sarampión, hemos estabilizado el VIH y eso con estrategia de salud. Yo creo que con esta enfermedad va a ser lo mismo. Va a costar tecnología, quizás unos meses más, 1 o 2 años más, pero yo soy optimista de que en un par de años esta enfermedad está completamente controlada. Estamos conversando con el doctor Julio Castro a propósito de esta caricatura que colocaba yo la semana pasada. Doctor Castro, Germán escribe, ¿me podrías explicar para qué es la vacuna que se ha colocado media humanidad? ¿Me podrías explicar por qué en África casi hay 0% de muertes por COVID? Definitivamente cada quien cree lo que quiere creer. Doctor. Volvemos a lo mismo de la visión científica de las cosas. En África ha habido mucho menos muertos por una razón, porque ha habido mucho menos infectados. Tú no puedes comparar una zona rural de África donde la gente se mueve en carreta, donde viven 40 personas por aldea y una aldea está separada 40 kilómetros de la otra, de una situación como la estación Termini de Milán, donde hay 2 millones de personas en 20 cuadras. Estamos hablando de fenómenos epidemiológicos y de contacto del ser humano completamente diferente que no son extrapolables. Entonces, eso hay que entenderlo bajo una óptica técnica y la enfermedad tiene un componente asociado con la conexión persona a persona que obviamente se transmite más en unas condiciones y menos en otras condiciones. Aquí hay no uno, sino 2 comentarios. Hay el comentario de una persona y la respuesta de otra. Dice Luis, pero si toda la vida hemos vivido con el virus, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos encerrados en un cuarto que igual está lleno de virus? A lo que una persona le responde, no, salga, viva y no le pare a la paranoia de los demás. Fíjate, en estos días me encontré con un amigo, creo que lo puedo nombrar, Enrique Mumbrún. Enrique es un muchacho es un muchacho especial, pero especial porque su intelecto es sobrenatural, la verdad. Él tiene solamente problemas físicos. Y me lo encontré y le pregunté a Enrique, que es un fanático del béisbol igual que yo, que cómo iba a hacer con ir al Caracas Magallanes, porque él es un furibundo del Caracas igual que yo. Y él me dijo, mira, Julio, yo no voy a ir a buscar al virus, que el virus me venga a buscar a mí, ¿ok? Y yo creo que eso es un lema que debemos adoptar todos. Nosotros, el virus va a estar allí, pero ir a buscarlo es otra cosa muy diferente. Entonces, méteme en una discoteca donde hay 500 personas bailando y cantando. En este momento no parece muy lógico, a diferencia de si voy a caminar con mi pareja para el Ávila, donde no tengo contacto con mucha gente. Estamos hablando de actividad física ambas y situaciones diferentes. Entonces, no ir a buscar el virus y en todo caso tratar de protegerse. El comentario que sigue me permite ya abandonar esa caricatura de la que he venido hablando y tratar otros temas también de interés, doctor Castro. Esta persona escribía, nunca hablan de bioseguridad en el transporte público donde está el contagio y allí me detengo porque llevamos días, realmente semanas, hablando sobre las elecciones del 21 de noviembre, un evento que podría llevar a una cantidad importante, a una cantidad considerable de personas a estar en un centro de votación, en un recinto. Bueno, hablemos de esto, de este momento tan particular, doctor, en la que hay
en el que hay un regreso a clases presenciales, en el que se ha retomado, usted lo decía, el béisbol profesional, en el que se vienen las elecciones del 21 de noviembre, el próximo día domingo, que hay más gente en la calle, más en el transporte público, noviembre y diciembre, que lleva más gente a los centros comerciales. De este momento particular, ¿qué decir? Fíjate, Román, hace un año, previendo las elecciones del año pasado, hicimos una investigación donde comparamos todos los países que habían tenido COVID en ese momento, dividiendo los que habían tenido elecciones y los que no habían tenido elecciones. Y la moraleja fue clarísima. Los países que tuvieron elecciones durante la pandemia tuvieron rebrotes de la enfermedad más allá de aquellos que no tuvieron. Eso es un hecho científico claro. ¿Por qué? Porque no solamente la elección, es la campaña electoral. Eso es gente en contacto con gente. Entonces, recomendaciones para el domingo. 1, utilice el tapaboca a juro y porque sí. Eso es fundamental. Eso es crítico. 2, esté el menor tiempo posible en un espacio cerrado. Es preferible que usted haga la cola en el patio de la escuela, porque la mayoría son escuelas donde le toca ir a votar, separarse de una persona a otra, está por lo menos 1,5 metros de separación. Si usted tiene que estar en el salón porque es un testigo de mesa, mantenga las ventanas abiertas. Eso es un elemento que hemos minimizado. Ya hoy en día tenemos claro que aún estando en espacios cerrados, si la ventilación del sitio es adecuada, el riesgo baja de una forma muy, muy importante. Entonces, si usted tiene que estar porque es un testigo de mesa, es un personal del Plan República, está en un sitio cerrado, abra la ventana, ¿ok? Abra y que haya circulación de aire en ese sitio. Lo peor que puede haber es espacio cerrado con gente adentro. Eso es importante. Trate de mantenerse en el espacio cerrado el menor tiempo posible y apenas llegue a su casa o salga del centro de lotación, lávese las manos o utilice gel alcoholado. Con esas normas uno debería minimizar el riesgo de una forma importante. Yo creo que tenemos que ir a votar, pero hagamos de una forma segura para evitar el contagio del COVID. Claro. Doctor Castro, el impacto de estos 2 meses de flexibilización con los eventos que ya hemos hablado, eventos deportivos, electoral, académico, ¿cuándo lo vamos a registrar? ¿Cuándo lo vamos a ver? Fíjate, Román, deberíamos empezarlo a ver en un par de semanas, ¿ok? Y yo quiero utilizar como ejemplo un dato que puse en un Twitter de hace un par de días. Si tú ves ahorita Europa, ¿ok? Y la dividimos entre la Europa angloparlante y la Europa hispanoparlante, metiendo ahí a Portugal y a Italia. España, Portugal, Italia y Francia están en baja, mientras que la Europa angloparlante, es decir, Reino Unido, Alemania, los países sajones, Irlanda del Norte, Polonia, van en franca alta. Y la única diferencia es que el tiempo en el cual se liberaron las medidas de restricción para los ciudadanos se separó en 2 meses. La vacuna no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Eso tiene que ir acompañado de medidas que van a subir y van a bajar. No podemos suponer que vamos a tener las medidas de restricción en todas partes, todo el tiempo, muy intensa. Eso va a ir dependiendo de la dinámica del virus. Y entendiendo esto que tú estás comentando, uno esperaría, más la circulación de variantes entre el Venezuela, que ya es un hecho, que en los próximos meses tengamos un nuevo pico, que ojo, no ha bajado, ¿ok? Si ves, inclusive por los números oficiales, y tú ves los números semanales acumulados, estamos todavía en el tercio superior de transmisión desde que empezó la epidemia hasta ahora. Entonces, esto no ha bajado a niveles como ha tenido Islandia, otros países que han tenido una bajada muy importante, y yo creería que en las próximas semanas lo estimable es que tengamos un pico como pasó igual el año pasado. Claro. Doctor Castro, gracias por su tiempo hoy de nuevo. Gracias a ti, Román. Saludos. Un gusto, igualmente. Julio Castro es médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud.